Veamos entonces primero, vamos a empezar primero por el que no tiene gradiente alta usualmente. ¿Ya? Vamos a definir sus grandes causas, sobre todo de la hipoventilación alveolar, de la ira tipo 2. Entonces, en la ira tipo 2, ¿qué habíamos dicho? Regresemos acá. En la ira tipo 2, en la ira 2, puede ser neuromusculares o depresión del sistema nervioso central. Entonces, miren, cuando tenemos, ¿qué es lo más frecuente hoy en día? La depresión del sistema nervioso central, porque es lo que se dice una epidemia, la epidemia de los opiáceos. Entonces, en la depresión del sistema nervioso, en esta ira tipo 2, donde tenemos, ¿cómo tenemos la gradiente? Normal. ¿Cómo estará la presión de CO2? Elevada. Generalmente solemos decir 45, pero suele estar por encima de 50, es lo más común. ¿Cómo estará el pH? Bajo. Menos de 7,35, bajo, ¿no es cierto? O sea, el pH bajo, el CO2 elevado. ¿Y cómo estará, no? Tenemos la gradiente, ¿no? ¿Cómo estará el oxígeno? También habrá hipoxemia. Vamos a tener una presión de oxígeno también baja, que puede ser muy variable. Puede estar, lo más usual es que esté entre 60 y 80, pero estando ya por debajo de 80 es hipoxemia. O sea, suele estar sobre todo hipoxémico. Ok, entonces esas son las características de esta ira 2. Y entonces esta ira 2, una de las grandes causas, ¿no?, es la depresión del sistema nervioso central de su tronco. Entonces vamos a ver nosotros por qué el tronco es importante. Porque está el centro inspiratorio y el centro expiratorio a nivel del bulbo, ¿no es cierto? Y a nivel del puente tendremos el centro amnéutico y neumotáxico. O sea, están ahí los grandes centros de control y los quimiorreceptores centrales, ¿ok? Que básicamente miden CO2 y pH. Y entonces, a ese nivel van a funcionar, van a llegar a través de la circulación y van a difundir al líquido cefalorraquídeo una serie de sustancias que en este caso van a ser toxicidad por medicamentos. Entonces, esto es lo más frecuente, la toxicidad por medicamentos. ¿Qué será lo más frecuente? La intoxicación por opiáceos, que lo revisaremos al final de esta primera parte de insuficiencia respiratoria, de esta clase de insuficiencia respiratoria. Intoxicación por opiáceos, se ha llamado a la última década, ¿no?, la década de la intoxicación, de la epidemia de la intoxicación por opiáceos en el mundo, en el primer mundo, ¿no? Las benzodiazepinas también es una toxicidad por benzodiazepinas. Los neurolépticos, que es un poco más crónico en el sentido de los pacientes que utilizan esto, que generalmente son pacientes psicóticos, y también anestésicos, ¿no? Anestésicos, uno siempre se acuerda, pero anestésicos, claro, ¿cómo se murió Michael Jackson? Por toxicidad por anestésicos. Entonces, estos van a deprimir. ¿Qué generan estos de acá? Acuérdense que estos van a ser con la presión, ¿no?, inspiratoria máxima normal. El PIN es normal. Acá lo que está disminuido, ¿qué cosa es? La frecuencia respiratoria. El mecanismo en todos siempre va a ser la hipoventilación. Siempre es hipoventilación. Pero en este caso, con un PIN normal, con una presión inspiratoria máxima normal. Okay. Y lo otro es el hecho de que tenga daño orgánico central. A este nivel del tronco le han hecho daño. ¿Quién le hizo daño? Una infección, una encefalitis, generalmente virus, ¿no? O puede ser un infarto, una hemorragia, un accidente cerebrovascular, hemorragia inicial. Puede ser una herniación transuncal. Y el paciente agudamente, ¡boom!, comienza a tener patrón de hipoventilación severa. O puede ser un tumor raro, pero a nivel de tronco. Entonces, pues, puede haber varias patologías más, ¿no? O patologías incluso tan raras como la fibrosis, ¿no?, de la sustancia reticular, etc. Entonces, estos son los que tienen que acordarse fundamentalmente como uno de los mecanismos que tiene algo en particular. El PIN, o sea, la presión inspiratoria máxima, normal. Estos son de presión central. No hay problema periférico. El otro gran grupo
va a ser los neuromusculares, que son los más preguntados y quizás lo más frecuentemente preguntados van a ser estos porque tenemos siempre nosotros todos los años, ¿no? Nuestro brote de síndrome de Guillain-Barré, sobre todo en el norte del Perú, asociado a infección generalmente por Campylobacter. Entonces, estas enfermedades neuromusculares tienen que ver, es como que la conexión, ¿no? Vamos a ver la conexión. Es que la conexión, ¿no? Si viene, o sea, salió del cerebro el impulso, pero no llega bien, está disminuido ese impulso, ¿por qué? Porque ha perdido mielina, enfermedades mielinizantes agudas, polineuropatías desmielinizantes, agudas y crónicas. Entonces ahí vamos a tener el síndrome de Guillain-Barré, típicamente desmielinizante agudo, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis en placas, o sea, son enfermedades que van a producir, ¿no? Neurodegenerativas. Entonces, acordarse, neurodegenerativas. Neurodegenerativas pueden ser incluso agudas como Guillain-Barré y crónicas. Eso es importante. ¿Qué van a generar? Hipoventilación. De ahí vamos a tener a nivel de la placa, podemos tener post y presináptico, ¿no? Podemos tener un síndrome de Guillain-Barré, un síndrome de Lambert-Eaton, ¿no? Que es un síndrome miasténico, síndrome del Lambert-Eaton, característico de lo que es un paraneoplásico generalmente asociado a un cáncer de pulmón que ha producido anticuerpos postsinápticos y va a bloquear esa zona y produce un síndrome miasténico o la miastenia gravis como enfermedad autoinmune. Ambos, este es ¿no? Postsináptico, presináptico y postsináptico. Este es post y este es pre. O puede ser que a nivel de este espacio se dé el problema por toxicidad a nivel de la placa bineural, ¿no? Por toxina botulínica, por ejemplo, el botulismo, puede ser también toxina botulínica, ¿no? Vamos a verlo acá, ¿no? Botulismo, la difteria, también van a afectar la placa, acá. O puede ser que el músculo esté en problemas, no tenga fuerza, una distrofia muscular, un Duchenne, por ejemplo, una polimiositis, recuerden la polimiositis, el músculo puede estar, además, con falta de fuerza porque a nivel muscular un coma mixedematoso va a afectar a dos niveles. Ojo, el coma mixedematoso, al no haber estímulo tiroideo de la hormona, afectará a nivel central, el que vimos hace un momento, disminuyendo el estímulo respiratorio, y también a nivel muscular, periférico. O sea, este es neuromuscular, ¿no? A nivel periférico, en el músculo. ¿Se dan cuenta? O sea, el coma mixedematoso se puede dar en ambos niveles. Tengan en cuenta eso. Y entonces eso puede suceder. Ahora, podemos tener problemas a nivel ya de lo que es la pared de la caja en sí, ¿no? Y a nivel de lo que es la caja en sí, ¿no? Podemos ver en los pacientes que pueden hacer, por ejemplo, ¿no? No pueden distender la caja por obesidad mórbida, la cifoescoliosis, ¿no? La cifoescoliosis son condiciones que se van a dar como neuromusculares. Entonces, la lista puede ser un poco más larga, pero ustedes se van dando cuenta cuál es el mecanismo. Básicamente van a generar hipoventilación, pero esta hipoventilación va a ser con un PIN, ¿de qué tipo? Un PIN disminuido, ¿no es cierto? La presión inspiratoria máxima se verá disminuida porque precisamente no hay la fuerza, o está obstruido eso por el efecto externo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. IRA tipo 2. Miren los mecanismos acá. Estos mecanismos son importantes. Entonces, veamos esta tablita que es interesante, ¿ya? Veamos esta tablita y vemos, por ejemplo, que la vía respiratoria
¿Cómo afectas, en general, cómo afectas, ¿no? ¿Cómo afectas la eliminación del dióxido? Puede ser a nivel central. ¿Qué significa eso? No podrá respirar. ¿Cómo estará el PIN acá? Acá el PIN está normal, ¿no? Entonces, eso es frecuencia respiratoria. O puede ser, como habíamos dicho, periférico, o en músculos, o en pared torácica, o incluso en la vía aérea superior, obstrucción. Esto, por ejemplo, puede haber un problema de obstrucción. Aquí sí no puede respirar. Aquí no podrá, porque no salió el estímulo, y aquí simplemente no puede, y esto tendrá la presión inspiratoria disminuida, porque hay un problema ahí. Hay un problema o a nivel de la transmisión, o a nivel, ¿no? La transmisión incluyendo la placa, no se olviden las miastenias, o a nivel de músculos respiratorios, ¿no? La distrofia muscular, la polimiositis, o a nivel de la caja, la pared torácica, la pleura incluso, y la vía aérea superior. Veamos ahora el manejo. Entonces tenemos más o menos ya una idea más precisa. Veamos ahora el manejo. Entonces, cuando viene un paciente hipoxémico, ¿todos van a venir hipoxémicos o no? Claro que sí. Doctor, todos son hipoxémicos. El puro hipoxémico, que es el AIRA-1, que es hipoxémica y sobre todo hipóxica, o sea, el paciente está por debajo de 60, es decir, del hecho que esté por debajo de 60, eso ya te da la idea de que no hay una buena extracción de oxígeno periférico, y eso es no solamente es hipoxémico, sino hipóxico probablemente, de hecho. Y entonces si tienes el paciente hipoxémico, pero que básicamente su principal problema es retención de CO2, hipercárbico, el tipo 2. Entonces, a ambos, igual, lo primero que vamos a darle siempre es oxígeno, porque al final el oxígeno es el salario de la célula, oxígeno y glucosa. Sin eso se apaga. Entonces tienes que darle oxígeno y ¿cómo vas a manejar a ese paciente? Entonces hay parámetros, ¿no? Vamos a ver el pH, la frecuencia respiratoria, el nivel de conciencia, ¿no? Y si hay asociado falla de otros órganos. Y de acuerdo a eso veremos qué oxigenación le vamos a dar, ¿ok? Veamos esto que es sencillo. Entonces es la pregunta clásica, ¿no? O sea, doctor, ¿le doy alto o bajo flujo? Y acá lo vamos a definir un poco mejor. Y es que lo puedo ver en una sala general de mi pacientito cuando la severidad es leve. ¿Pero por qué digo que es leve, doctor? Porque usted dice que es leve. Es leve porque el pH que tiene está no muy bajo. Está entre 7,3 y 7,35. No es un pH bajo. O sea, es un pH bajo, pero no un pH crítico. No está por debajo. Está entre 7,3 y 7,35. Su frecuencia respiratoria todavía está, ¿no?, a nivel 30 y sobre todo, ¿no?, o el trastorno es netamente restrictivo. Tiene una frecuencia respiratoria todavía no alta, menos de 30. Y menos de 25 si es obstructivo, va a depender, ¿no? Menos de 30 si es restrictivo y menos de 25 si es obstructivo. Todavía es leve. Su Glasgow es 15. ¿Sí? Está haciendo su sudoku tranquilo. No hay falla asociada a otros órganos, entonces a ese le doy bajo flujo. Viendo solamente un parámetro, uno dice, doctor, bajo flujo, ¿y cómo que estará su saturación? Que ese es un parámetro que a veces nos olvidamos, pero es el que más utilizan en las preguntas. Si su saturación está entre 90 y 95%, eso va a ser bajo flujo. Entonces, pero vamos a ver estos parámetros, ¿ah? Menos de 30 frecuencia respiratoria en el restrictivo, menos de 25 en el obstructivo y un pH que está entre 7,35 y 7,3. Ese es leve y ese es bajo flujo. Veamos ahora el paciente que requiere alto flujo. Ese paciente va a ir a cuidados intermedios, o eso es lo que debería hacer. Obviamente que no todos los hospitales podrán hacer esto. Ese es moderado, es un paciente, y ya está con un pH entre 7,2 y 7,3 en ese rango. Algunos ahí discuten a 7,25, si 7,20 puro, pero está en menos de 7,3, no baja de 7,2 de hecho. Ahí sí, ya la frecuencia respiratoria está en 30-35 en el restrictivo, y está en el caso del obstructivo también entre 25 y 35, en ese rango. Ese paciente ya comienza a tener algunos estados confusionales y puede tener un Glasgow entre 10 y 14. Ese paciente ya está
para entrar casi a ventilación. Por eso que a este paciente le voy a dar alto flujo. Y es muy probable que ya tenga falla en otros sistemas. Entonces, ¿con qué lo corrijo? Con alto flujo. Este ya suele tener menos del 90% de la saturación. Eso es lo usual. De hecho, que tiene menos de 90. Tiene una frecuencia respiratoria, de hecho, mucho más alta. Y eso hace que sea de alto flujo. En cambio, ya el paciente que lo voy a meter a ventilación mecánica, el paciente que está en UCI, ese paciente severo, ese paciente ya tiene menos de 7.2. Miren que ahí nadie duda. Algunos dicen que con 7.25 ya debería meterlo, pero con 7.2 ya no tengo duda de que tengo que meterlo a... Sí, claro, siempre y cuando ese 7.2 sea por causa respiratoria, estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Quién me va a dar ese 7.2? Ese CO2 elevado, de hecho que tiene un CO2 elevado. De hecho que una frecuencia más de 35, ya eso también es otro indicativo de ventilación mecánica hoy en día. Ya su nivel de conciencia es menor de 10 de Glasgow, entonces ya ese paciente está casi en sopor y entrando al coma, que es un Glasgow 8. Generalmente sí tiene, ¿no?, definido otros órganos, generalmente está hipotenso, tiene otros problemas en otros sistemas. Y ese paciente no corrigió con alto flujo. Ese paciente va a ventilación mecánica definitivamente. El que va a alto flujo podría utilizar algo adicional. ¿Qué puede utilizar adicional al alto flujo? Puede utilizar ventilación no invasiva. Es una opción de antes de entrar, ¿no? La ventilación no invasiva ya vamos a ver que es útil en varios casos. Veamos entonces en general primero el espectro, el manejo de la insuficiencia respiratoria. Hemos visto más o menos cuáles son mis parámetros de alto, bajo flujo y dónde debo tratar a un paciente, ¿no? Dónde debo tratar a un paciente, y definitivamente vamos a ver ahora. Primero, ¿quiénes no requieren oxígeno? No requieres oxígeno si tienes una saturación mayor o igual a, faltó acá el mayor o igual a 90, y póngale ahí, a 96%. No necesita oxígeno. Si el paciente lo que tiene es un evento vascular, ¿no? Entonces, si el evento es cardiovascular, un IMA o un ACV, y tiene 90 o más de saturación, no requiere oxígeno, ¿ok? A pesar de que esté en 91, no requiere oxígeno. Ahora, ¿quiénes requieren oxígeno a pesar de todo? O sea, ¿quiénes sí, a pesar de que están en 96%, ¿no? A pesar de que están en 96%, ¿a quiénes sí les vas a dar oxígeno? Doctor, pero mi paciente está 98% de saturación. ¿Por qué le ha puesto oxígeno? Porque es intoxicación por monóxido. Por eso que todos los pacientes que vienen de un evento de inhalación de humo y han sido, eso siempre, aunque saturen bien, oxígeno de alto flujo. Sickle cell anemia, los neumotórax. ¿Por qué los neumotórax? Porque se ha visto que cuando le pones oxígeno al paciente con neumotórax, a pesar de que no está hipoxémico, disminuye la pérdida de aire hacia el espacio pleural. Y el clúster, ¿no? Entonces, esos reciben oxigenoterapia a pesar de que su saturación está en 96 o más. Indicaciones agudas de oxigenoterapia. Siempre recuerden, todo paciente post-PCR. Entonces, todo paciente post-paro cardiorrespiratorio, ¿cuánto es mi objetivo? 94 a 98%. Si hay un CO2 alto, o sea, yo necesito darle oxígeno también porque tiene hipoxemia. Pero ¿cuál va a ser mi parámetro? Si yo tengo un paciente con hipercarbia, acuérdense siempre, si yo tengo un paciente con hipercarbia, que nosotros lo tomamos con más de 45 y en el resto del mundo más de 50, ¿ya? Esos son los dos parámetros que se usan. Entonces, mi objetivo será en hipercarbia siempre que no suba la saturación más de 92%. ¿Por qué? Porque una saturación mayor de 92%, que lo usual es buscar 94 y 98 en todos los pacientes hipoxémicos, ¿no? En un hipercárbico no puedes buscar 94 y 98% porque esa saturación, ¿no?, esa oxigenación disminuiría centralmente, ¿no? Centralmente va a disminuir el impulso, la presión inspiratoria máxima. Entonces va a haber menos profundidad en la respiración. El PIN cae por ese motivo. Entonces,
debes buscar que tu paciente sature entre 88 y 92%. Entonces vamos a ver algunos manejos clásicos. En la ira tipo 1. En la ira tipo 1, ¿no?, donde tenemos un CO2, ¿no?, el puro, el que tiene un CO2 menor o igual a 45, generalmente va a estar incluso menos de 35, porque generalmente todos los hipoxémicos puros tienden a hacer alcalosis respiratoria. Vamos a tener parámetros, por ejemplo, hemos visto ya otros parámetros, pero manejémonos con nuestro parámetro de saturación. Si yo tengo menos del 94%, ya le pongo oxígeno. Pero si este todavía está por encima de 90 o es 90, o sea, entre 90 y 94, le pondré de bajo flujo todavía. Un oxígeno de bajo flujo se considera cuando es menor o igual a 4 litros por minuto, típico de la cánula binasal común y corriente. ¿Ok? Entonces es un bajo flujo. Como hemos visto, bajo flujo generalmente con un pH de 7,3 a 7,35, sin compromiso de otros órganos. Cuando tienes una frecuencia respiratoria todavía en el restrictivo menor de 30, en el obstructivo menor de 25, eso es bajo flujo. Ok. Entonces diremos que si mi saturación está en menos de 90, que eso correlaciona con una presión de oxígeno menor de 60 de hecho, entonces le voy a dar, ¿no?, y con otros parámetros obviamente, cuando ya tengo un pH entre 7,2 y 7,3, cuando tengo ya una frecuencia respiratoria entre 25 y 35 en un obstructivo, o entre 30 y 35 en un restrictivo, ese paciente ya lo mando a alto flujo. Y el alto flujo es cuando tienes más de 4 litros por minuto en tu soporte de oxígeno. ¿Qué le vas a dar? Generalmente lo que más se utiliza en las primeras 24 horas, una máscara reservorio. Generalmente las máscaras reservorio no se recomiendan más de 24 horas, menos de 24 horas. Cánula de alto flujo, que es algo impensable hasta hace unos años que tuviéramos en el país. Hoy en día ya es un aparato común que se ha quedado después del COVID. Y la máscara de Venturi. Generalmente el Venturi también puede darte un bajo flujo, pero sobre todo en los hipercárvicos. No se usa para este de acá, sino sobre todo para los hipercárvicos. Cuando quieres no dar mucho oxígeno, porque tienes la posibilidad de dar 24, 28 y 30% en la base verde. Pero en la base blanca es de alto flujo, va 35, 40 y 50%. ¿Ok? Lo que se llama la máscara de Venturi. Entonces siempre tener eso en cuenta. ¿Qué pasa si tengo algunos parámetros interesantes que lo vamos a ver ahorita otra vez, pero empecemos a conocerlos? Miren estos parámetros interesantes, ¿ya? Tengo un PAFI, recuerden el PAFI es importante para el seguimiento del paciente, eso te mide la resistencia oxigenatoria. Tengo un PAFI menor o igual a 150. O tengo una gradiente tan alta como 450. O tengo una presión de oxígeno menor de 55 o menos, a pesar de que está con 100% oxígeno en el método que he escogido, obviamente con su alto flujo. Está con alto flujo, le estoy dando alto flujo, doctor, a 100%, y con las justas llego a 54, 55, ¿no?, de su presión de oxígeno. Estas son indicaciones de ventilación mecánica. Entonces, eso lo vamos a ver. Ya les voy resumiendo solamente ahí en la parte oxigenatoria, miren lo interesante. O sea, presión PAFI menor o igual a 150, gradiente mayor de 450 y una presión de oxígeno, a pesar del alto flujo que le estás dando, de solamente haber llegado a 55 o menos de 55, eso es indicación de ventilación mecánica. Entonces vamos a utilizar ahí nuestro ventilador. En la ira tipo 2, ya habíamos dicho que el parámetro es tratar de no llegar a más de 92%, siempre son hipoxémicos, la ira tipo 2 siempre es hipoxémica, o sea, puede ser que esté entre 60 y 80, puede estar incluso en menos de 60, pero acá lo que predomina es el mecanismo de hipoventilación y la hipercarbia, excepto cuando es obstructivo en el caso del EPOC, ¿ya? Y entonces nuestra saturación va a tratar de ir ¿hacia qué? Nuestra saturación va a tratar de ir fundamentalmente hacia 88 a 92%. Y lo recomendable es el Venturi al 24 a 28% para los pacientes que no tienen una patología muy severa. La mayoría de los pacientes con ira tipo 2, lo que más recomendable es utilizar, bueno, lo hemos puesto acá, sobre todo, ¿no?, utilizar la ventilación no invasiva. Vamos a ver.
La ventilación no invasiva es ideal en los hipercárvicos, porque al principio todavía tienen fuerza, los pacientes están todavía estables y vamos a ver cuáles son las contraindicaciones. Entonces el paciente puede utilizar ventilación no invasiva, que es ideal. Vamos a ver después eso. Pero miren ustedes acá cuando tenemos el paciente con más de 60 de presión de oxígeno, de CO2, perdón. CO2 más de 60, agudito o un pH menos de 7.25, definitivamente irá a ventilación mecánica. La ventilación no invasiva, como decíamos, esto se me corrió, es acá. Es en el paciente al inicio de la hipercarbia, cuando todavía es estable. Pero si el paciente ya se me va a 60 o más de CO2, o sea, 10 por encima del corte máximo, que es 50. O sea, estamos hablando de 60 o más, ¿no? O un pH menor de 7.25, incluso menos de 7.12 para algunas escuelas. Eso es indicativo de ventilación mecánica. Entonces, la ventilación asistida puede empezar primero por lo que se llama ventilación no invasiva. Lo importante de la ventilación no invasiva es el hecho precisamente de que la interfaz que vamos a usar no invade, no vas a meter un tubo, no hay intubación. Y lo que vas a darle es una ventilación con presión positiva administrada a través de alguna mascarilla, puede ser una canulina, son aparatitos de interfaz para poder dar presión no invasiva, ¿ok? Entonces se usa con frecuencia para ayudar a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, de todo tipo. Pero ¿cuáles son los que más se benefician? Las exacerbaciones de POC. O sea, este método se hizo sobre todo en los pacientes que hacían hipercarbia, en las exacerbaciones de POC con acidemia. Recuerden, como era acidemia, recuerden que los EPOC, cuando hacen exacerbaciones y comienzan a hacer acidemia, ¿eso por qué es? Por hipercarbia, pues. Entonces comienzas a darle a los EPOC. Los edema agudo pulmonares son ideales darles al edema agudo pulmonar cardiogénico. Rápidamente va a mejorar, pero durante esa etapa, obviamente no lo metas a ventilación mecánica, porque el paciente está despierto, entonces sus secreciones en realidad son fluidas, son fáciles, casi no tiene, entonces le vas a dar un ventilador no invasivo. Miren lo que les voy a ir poniendo acá. Típicamente, el edema agudo pulmonar es el que típicamente usa el CPAP. Mientras que este de acá usa el BiPAP, el que es de 2 tiempos. Ahora después vamos a explicar eso. Ahora, todos los neuromusculares progresivos durante su etapa crónica suelen utilizar, no estamos hablando de crónicos específicamente, pero tenemos que mencionarlos, ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva se usa muchísimo en la ira tipo 2, que suelen ser crónicos la mayoría. Suelen la mayoría ser crónicos. Y ese deterioro, esos que tienen deterioro muscular progresivo, los neuromusculares, todos van a utilizar ventilación no invasiva al inicio. Entonces, eso es importante. Además, patologías como el apnea del sueño, que tienden a retener también CO2, ¿no? El soporte que le puedas dar a algunas patologías hipoxémicas al inicio, por ejemplo, una neumonía, como le decía, que está entrando, necesita alto flujo, puedes usar adicional al alto flujo, puedes utilizarlo con ventilación no invasiva al principio. Y los pacientes post-extubación salen de ventilación mecánica a no invasiva como descalamiento. Entonces, tener en cuenta eso. Estas son las grandes indicaciones de la ventilación no invasiva. Recordando que una ventilación no invasiva es un aparato como este tipo, por ejemplo, una máscara que va a poder dar una presión, ¿no? Una presión positiva. Y esa presión positiva, cuando tú dices la típico BiPAP, o algunos lo ponen solamente sin la I, pero la típica BiPAP, es que te va a dar presión positiva en los 2 tiempos, en el inspiratorio y en el expiratorio, ¿no? Y puedes regularlo para ambos. O sea, es regulable para ambos tiempos. O sea, justo en la expiración, en la inspiración, te va a dar presión positiva. Mientras que el CPAP es de presión positiva constante. Esa es la diferencia. Tener en cuenta, conocer básicamente estos 2 grandes métodos. A quienes no podías darle, entonces ahí le van las indicaciones. Absoluto a todo el que tiene indicación de intubación. O sea, lo que vamos a ver ahorita.
Todo el que tiene indicación de intubación, ¿no? O que está emergentemente yendo hacia la necesidad de intubación, ya no, olvídate, la ventilación no invasiva perdió su tiempo. O el que viene, por ejemplo, un paro cardíaco, dificultades respiratorias muy graves, arritmias, los inestables. Ningún inestable le vas a dar ventilación no invasiva. Relativamente, vas a decir, en general, acuérdense de esta última parte, incapacidad para cooperar. Proteger vías respiratorias o eliminar secreciones, ese no es un buen paciente para ventilación. Un paciente que tiene muchas secreciones no vas a poder manejarlo, ¿no? Ahora, fallas agudamente que pueden llegar a ser mortales, como la encefalopatía grave, un paciente con grave sangrado gastrointestinal, inestabilidad hemodinámica fundamental, ¿no? Para no darle ventilación no invasiva. La cirugía facial, traumatismo, deformidades, tumores en la vía respiratoria no son para ventilación no invasiva. Entonces ahí hay contraindicaciones, sobre todo en eso. Paciente que no coopera, no puedes darle ventilación no invasiva. Veamos ahora la ventilación invasiva, la ventilación mecánica. Entonces las indicaciones de ventilación mecánica hoy en día se han precisado mucho más a raíz de lo que pasó en la pandemia. Entonces tenemos tres parámetros grandes, después vamos a hacer un resumen, ¿ya? ¿Qué es lo que no te debes olvidar? Pero primero, ¿cuáles son todas las indicaciones? Entonces pueden ser por clínica, por la evaluación clínica, por ejemplo, puedes tener, es obvio, algunos son obvios, como el apnea, el estridor, y este es importantísimo, el estado gravemente deprimido, generalmente 10 o menos de Glasgow, ¿ok? Tórax inestable es obvio, incapacidad de eliminar secreciones también es, paciente, no es que tenga muchas secreciones, sino no las puede eliminar. Está lleno, doctor, y no las puede eliminar, no hay fuerza. Traumas en mandíbula, en tráquea, obviamente. De ahí la pérdida de reserva ventilatoria, entonces ahí vamos a ver ventilatorio. Entonces, acuérdense que esa frecuencia mayor de 35, ¿no? Que ya indicaba meterlo a UCI, ¿no? Ya indicaba meterlo a UCI. Que tengas una fuerza inspiratoria baja, una ventilación minuto baja, sobre todo menor de 10. Generalmente esos son causas centrales de ir a tipo 2. Un aumento del CO2 más de 10 de tu basal. Tu basal podemos tomar 45, pero usualmente uno tomamos 50. Cuando tienes 60 o más, ya eso es agudamente es indicativo, como hemos dicho, de ventilación mecánica. Que tu hipoxemia sea refractaria, porque acuérdate que le has dado primero probablemente bajo, después alto flujo, y a pesar de eso, tu gradiente de arranque, 450. Tu PAFI no mejora, sigue en menos de 150, ¿no es cierto? O que tengas una presión de oxígeno, ¿no? Menor igual, siempre me olvido acá, a pesar de que tienes oxígeno suplementario de alto flujo. O sea, tienes alto flujo, le estás dando prácticamente 100% y tu paciente no subió más de 50, no llegó ni a 55, llegó a 55 máximo de PO2. Entonces, este PO2 te indica ventilación mecánica. En resumen, veamos el resumen. Ahí está. Entonces, apnea, ni hablar, estridor, trauma, estado mental gravemente deprimido, Glasgow menor de 10, respiratoria más de 35, CO2 más de 10, por ejemplo, mayor o igual a 60 agudamente, el PCO2, gradiente mayor de 450, un PAFI menor de 150 y un oxígeno en 55 menor o igual a 55 a pesar del alto flujo. Entonces, son indicaciones de ventilación mecánica que vienen ahora siempre en los exámenes, ¿ya? Esto revisarlo y tener esta tabla bien metida en la cabeza. Por último, veremos un tema poco tangencial, un tema sencillo en realidad, que es la intoxicación por opioides, que es básicamente una de las grandes causas de IRA tipo 2. Recordar que cuando vas a sospechar de una intoxicación por opioides, pacientes que vienen con un estado, ¿no?, mental alterado, puede ser de los dos extremos, el muy letárgico en coma o incluso eufórico leve. ¿Ok? Las pupilas son mióticas, acuérdense, mióticas. Entonces, siempre las historias de las preguntas sobre esto van a mostrar sobre todo pupilas mióticas, estado mental alterado.
raramente te pondrán si los ruidos intestinales están bajos. Su frecuencia cardíaca y presión tienden a estar bajas o normales, pero tienden a estar más bajas y hay hipoventilación marcada. Te pueden poner frecuencia respiratoria de 6, pupilas mióticas, opiáceos. La evaluación, el paciente siempre debes, antes de un diagnóstico diferencial es con hipoglicemia, ver la radiografía de tórax, ¿no? El EKG, eso es básico. Pero sobre todo en el manejo, lo primero siempre es que ¿dolar el naloxone? No, primero es asegurar ventilación adecuada. Monitorizar el CO2, que es la capnografía. Recuerden que toda la clínica grave de este paciente, la acidosis, ¿no? Y el trastorno sensorio sobre todo está precipitado por un exceso de CO2, intoxicación hipercárbica, y hay una insuficiencia respiratoria tipo 2 y una acidosis respiratoria descompensada severa. Entonces, este tiene intoxicación hipercárbica con un CO2 muy elevado. Este paciente tiene una acidosis respiratoria descompensada y este paciente tiene una severa hipoventilación. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Asegurar la ventilación, ¿no? Intubarlo, controlar la ventilación y ver que pierda CO2. La saturación de menos de 90%, y si el paciente tiene menos de 90% de saturación, ¿no? Y respira espontáneamente, hay que darle oxígeno de alto flujo. Si todavía puedo tratar de no intubarlo. Naloxona es el tratamiento y el antídoto que se va a utilizar, obviamente que es teórico, en nuestro país la naloxona nunca llegó, ¿no? Entonces, pero es teórico, debemos saber lo que debemos usarlo. Objetivo va a ser fundamentalmente una ventilación adecuada y la ventilación mecánica es algo que siempre va a estar inmersa ahí dependiendo de los parámetros que tengamos. En el paciente apneico, obviamente, inmediatamente hay que ventilarlo con tubo máscara. Entonces, la intoxicación por opiáceos, no se olviden, pupilas mióticas, el antecedente, va a decir paciente que con manejo de dolor por cáncer, es lo clásico, ¿no? Paciente que está en manejo de dolor, ingresa o paciente con cáncer en manejo de dolor, ingresa por pupilas mióticas, frecuencia respiratoria en 6, ¿no? Ligera, ¿no? Levemente, de repente te ponen presión, límite, te ponen 950, está ligeramente hipotenso, ¿no es cierto? El paciente está somnoliento o está en coma, entonces inmediatamente asegurar la vía aérea, ventilación, probablemente soporte ventilatorio y naloxone.